Hola, hola, bienvenidos a nuestro primer episodio en este espacio Pasión Podcast. Así que un aplauso, chicas. Bienvenidas. Así que esperamos que lo disfruten. Este es un espacio donde vamos a compartir muchísimos aprendizajes, tanto en el ámbito personal, social, espiritual, profesional, que es lo más importante también. O sea, usted capacitarse y adquirir aprendizajes y conocimientos nuevos que les sirvan para toda la vida. Y dicho esto, hoy me acompañan tres invitadas muy especiales, así que yo le voy a dar paso a ellas para que se presenten brevemente. Iniciamos con Mayra y luego Katherine. Hola, chicas. Hola, gracias de verdad por la invitación y por ser parte de esta primera edición. Mi nombre es Mayra Francisco, soy profe actualmente en una secundaria, un politécnico, y estoy más que feliz de compartir el tema que hemos traído para hoy. Amén, Excelente. así es. Gracias, Clary, por tomarnos en cuenta. Para mí siempre es un honor poder compartir contigo en los diferentes ámbitos. Yo soy Katherine Vázquez, licenciada en Educación Mención Letras. Estoy actualmente como coordinadora y directora de un centro educativo y nada, estamos aquí para compartir y dar lo mejor de nosotros en este medio. Muchísimas gracias, Katherine. Excelente. Bueno, yo me presento. Mi nombre es Clary. Y yo soy docente de nivel inicial y estamos al frente de Enseñar es una pasión. Allá estamos dando capacitaciones, talleres, webinars, charlas y ha nacido a raíz de todo eso este proyecto para también que las maestras lo disfruten y puedan conocer de que no a ellas nada más hay cositas que les pasan, sino que todas somos humanas y pasamos por diferentes procesos en la vida, ¿verdad? Más que profe, también somos algunas madres, somos personas de emociones que sentimos. Y el tema de hoy, chicas, yo estuve pensando como a ver como cuál tema como que agarre, que atrape, que guste, y yo pensé que hay muchas personas, maestras, que no saben cómo realmente debería ser la primera experiencia de usted cuando usted entra a las aulas, si usted tiene que ser muy perfeccionista, si en algún momento usted va a cometer errores, pero antes de llegar a ese punto, a mí me gustaría saber, Mayra tiene una historia muy interesante que la vamos a escuchar. Antes de ella ser maestra, Mayra, ¿qué recorrido tú hiciste para llegar a ser maestra? Sí, de hecho, como acaba de mencionar Clary, es una historia bastante diferente en sentido de que yo vengo de una formación en otra carrera universitaria. Entonces, estuve trabajando basada en esa carrera durante mucho tiempo, muchos años. Estudié administración de empresas turísticas y hoteleras. Y entonces, en un momento de mi vida, decidí hacer un cambio. Hice el concurso en el 2015 y entonces inicié como docente, sin saber absolutamente nada en sentido de que no había tenido experiencia en el área de educación. Sin embargo, tenía la pasión por dentro porque Ujú. vengo de familia de docentes. Sabe que a muchas personas les pasa esto, como que sienten que eligen la carrera, no quizá la equivocada, sino como que sienten también pasiones por diferentes áreas. Como tú, esto no es una entrevista, claro está, pero preguntándote, ¿cómo tú Sí. más o menos dijiste, me gusta la docencia, me voy a ir por aquí? Bueno, yo les digo, chicas, que desde los 10 años yo decía que iba a ser profesora. Mi mamá tenía una sala de tareas en la casa y a mí me encantaba todo eso. Yo digo que me descarrié porque entonces decidí estudiar otra cosa y al final caí como que era en la docencia. O sea que esa vena yo la tenía y me gustaba, me gustan mucho los idiomas, por ejemplo, y era algo que siempre había disfrutado en mi casa. Yo ayudaba mucho a mi mamá, porque mi mamá es profesora, en todas las actividades del año. Siempre me veía un San Valentín recortando su corazoncito, un Día de la Madre haciendo flores. O sea, yo siempre he estado involucrada y aún así el Señor me permitió eh, encarrilarme a mi pasión actualmente. Ya. Y usted, señorita Katherine?
¿cómo fue que usted llegó a este punto de ser maestra? Y no solo maestra, porque ella es directora, ella es polifacética, cuéntame. Sí, es mucho, es mucho. Realmente mi caso es un poquito diferente al de Mayra, porque yo, como dicen por ahí, yo nací en un colegio, haciendo como la similitud entre cuando uno dice, bueno, yo nací en la iglesia y por eso soy cristiana. Entonces yo como que nací, fue por default, que yo soy maestra, pero a diferencia de Mayra, yo decía que no quería ser maestra. O sea, yo crecí en un ambiente educativo, mi mamá tenía un centro educativo, pero yo veía las experiencias de los docentes con los niños, con la familia, y yo decía, yo no quiero ser maestra, porque es que yo no quiero coger lucha, como uno dice, dominicanamente hablando. Entonces, yo no quiero ser maestra, pero luego yo fui como desarrollando esa pasión, porque en determinado momento mi madre tuvo que viajar a Santo Domingo para el cuidado de mi abuelo, y entonces me dejó a cargo de lo que es el colegio. Recuerdo que yo tenía 17 años, señores, y yo sentía que el mundo se me iba encima. 17 años tenía y me dejó a cargo, obviamente con supervisión de las docentes que eran obviamente mayores que yo. Y yo, wow, pero yo sentía que el mundo se me iba encima. Pero después yo fui como desarrollando esa pasión a través de las experiencias, la interacción con los padres, con los niños. Y bueno, ya cuando entré a la universidad, bueno, cuando iba a salir de la secundaria, porque estuve haciendo un técnico en servicios turísticos, esa no era mi meta, estudiar servicios turísticos. Entonces decidí estudiar educación. Clary, la historia de Clary es De Catherine. también, de Catherine, perdón, Sí. también digna de escuchar porque estar impartiendo clases desde los 17 años al día de hoy, ella como directora, ¿verdad? Ha trabajado mucho y ha visto muchas cosas y toda esa experiencia le ayudan para desempeñar un cargo tan importante. Que aunque nos veamos jóvenes de la audiencia, ¿verdad? Realmente nosotras tenemos un largo camino recorrido, porque no solamente el tiempo en aula, o sea, hay otras cosas que forman al maestro. E incluso, aunque usted no haya estudiado educación y haya sido otra carrera, como en mi caso, eso me ayudó muchísimo. Yo hice, por ejemplo, también una maestría y todos los conocimientos y formas en las cuales hasta me enseñaron, me ayudó a mí a implementar eso luego en el aula. O sea, que de todo se aprende y usted lo lleva luego también de y uno no aprendizaje sabe. a sus estudiantes. Y uno no sabe en el momento de que todas esas experiencias, ¿verdad? Que uno está viviendo, al final te van a servir para algo en el mañana, que a veces nosotros nos preguntamos que por qué pasa esto, pero al final es el mismo Dios formándonos Claro. para cosas bonitas que nos tienen el mañana, porque yo pienso que la labor del docente es una de las labores más bellas, o sea, estamos formando, no solo educando, porque yo soy de la que dice que la educación comienza desde casa y en la escuela nos encargamos de enseñar. Catherine ya está de vuelta con nosotros para que culmine su participación. Catherine, ¿nos escuchas? Sí, claro, claro, señores. Ay, Dios mío, Jehová. Estamos en vivo, no importa. República Dominicana. Bueno, entonces sí, cuando yo terminé la secundaria, pues para mí que lenguas modernas tenía que ver con educación y no exactamente. Lenguas modernas no tiene que ver con educación. Entonces yo llegué con mi mentalidad de estudiar en UTESA, tomar las materias en común aquí en Puerto Plata, pero irme después a Santiago a terminar lo que es la carrera de lenguas. Me encontré una profesora maravillosa en el transcurso, quien impartía lo que es lengua española, y ella fue quien me motivó a estudiar lenguas modernas realmente. Entonces me quedé en educación, comencé a amar la educación y más adelante ustedes van a saber de mi experiencia en aula, que de verdad también fue otro reto.
Bueno, en mi caso, y de verdad que muy interesante lo que cuentan, le decía a Mayra, antes de tu reintegrarte nuevamente, de que hay experiencias, ¿verdad? Que al final te llevan a donde tú realmente perteneces o donde debes estar, que no es que tú cometiste un error de que, ay, por error seleccioné esta carrera, no. Los conocimientos, el aprendizaje nunca está de más. Eso que tú Claro. aprendiste en esa carrera, ¿verdad? En esa especialidad, pues la puedes aplicar y reajustar, si se puede decir, para ese ámbito escolar, digo yo. Sí. Y en mi caso, yo siempre decía que quería ser arquitecta. No sé, me gusta la arquitectura, me gusta mucho el diseño, la edición y me gusta mucho todo eso. Y miren ahí donde caigo de nuevo, que todo eso que yo sé, si yo estudio otra carrera que tenga que ver con esto de la tecnología, lo puedo llevar aquí a las aulas, ¿verdad que sí? Y lo puedo Sí. aplicar y es lo que estoy haciendo actualmente. Yo luego decidí estudiar en nivel inicial. Me gustan los niños, amo los niños. Ustedes no se imaginan la debilidad que yo tengo por los niños. O sea, es algo que yo le digo, Señor, pero ¿por qué esta debilidad tan linda, tan grande? No hay un niño que yo pase por la calle que yo no diga, Señor, cúbrelo, Señor, guárdalo. Qué Y bello. me parte el corazón cuando veo un niño descalzo, eh, que lo veo desnudo, que los veo pidiendo, que veo la mamá en otra acción ahí al lado o que lo ponen a vender tan temprana edad en las calles, tarde de la noche, en supermercado he visto. O sea, eso a mí me parte y me pone tan vulnerable que ustedes no se imaginan. Yo vi hace poquito una noticia que yo tuve que hincarme, sin mentirle, yo me hinqué aquí en mi casa y lloré como que era mi hijo. Y yo digo, Señor, ¿por qué yo siento este amor como tan lindo por los niños? O sea, yo desearía que ningún niño pasara situaciones así tan precarias. Eso me duele. Y por eso me fui por el nivel inicial, para poder conectar más con ellos, Claro. darle de lo que yo tengo. O sea, de verdad, ser maestra, lo mejor. Ahora bien, Mayra nos va a contar cómo fue que ella llegó a las aulas y cuál fue esa experiencia que ella tuvo su primer día en aula. Fue muy traumante, dijiste, sí, aquí es que pertenezco, dijiste como yo, Señor, ¿tú estás seguro que aquí es? Bueno, eh, cuando inicié en la escuela que me tocó, lo bueno fue que las primeras 2 semanas estuve acompañando profesores para ver el proceso e ir viendo cómo era el proceso para dar las clases, inicio, desarrollo, cierre y todo lo que se hacía en la escuela. Eso fue muy bueno, pero de igual manera eso no iba a quitar la presión, el estrés y la ansiedad que yo sentía. Tanto así, yo recuerdo que era viernes, el primer día que me iba a tocar eh, ya estar en ese curso sola, y a mí me dio un ataque de pánico en el baño. Literalmente, me dio un ataque de pánico, no pude respirar, pero yo pasé. Lloraste, se te eh, fue el aire. Exactamente, no podía y yo decía que me iba, que le iba a decir a la directora que me sentía mal y que yo volvía el lunes y que no. Entonces ahí mismo yo me dije a mí misma, pero imagínate tú que yo le diga que yo me voy y que yo vuelvo el lunes, tengo que pasar por eso el lunes como quiera, o sea, mejor pasarlo hoy y ya y salir de eso. Y ya. Entonces yo misma me armé del valor y también pensando en todo lo que ya yo había aprendido, lo que había visto y también confiando un poco más en mí misma. Digo un poco más porque es un momento muy vulnerable en donde uno siente que no va a poder hacerlo. Sobre todo Ay, porque tú ay. tienes 30, 40 estudiantes mirándote a ti y observando cada paso que das. Pero lo bueno que tuve también fue que me tocó un curso que tuvo muy buena acogida. Era un tercero de secundaria en ese momento y las chicas, bueno, yo estoy en un politécnico que en ese momento era solamente femenino, de chicas, ya Wow. ahora es mixto. Entonces fue muy buena la acogida. Luego tuve otras experiencias en ese día con otros cursos que no eran tan disciplinados y ahí entonces comenzó, comenzó la reflexión del carácter. Yo creo Ajá. que esa parte es la que más nos afecta y que a mí en lo particular me partió en dos, porque ¿Qué yo edad tú decía, tenías? ¿Ese? yo tenía ahí 20,
24, 24 años, 25, 24 me parece. Tengo 31 ahora, sí. Entonces, yo decía, Ok, ¿cómo es posible que yo voy a tener yo decía, una personalidad en el aula ahora, en este curso, y otra en otro curso, y así? Porque ustedes que tienen tiempo en esto saben que cada curso es diferente, que a veces uno tiende a ser un poquito más exigente con un curso dependiendo de su disciplina o más exacto. flexible con otro. Entonces tú vas moldeando esa parte, pero a mí me chocaba que yo tenía que cambiar tanto en mi carácter en ese sentido, tomar tanto en cuenta diferentes cosas al mismo tiempo y todo lo que es como una avalancha de preguntas, de estudiantes, de emociones, de seguridad. Pero ese primer día me ayudó eso, el decirme a mí misma que podía hacerlo y el también haber tenido una buena acogida. Pero me trababa muchísimo, eso me pasaba. En ese primer día, en esa primera semana me trababa muchísimo al hablar. También hay algo y ya yo sé que me estoy extendiendo, disculpen. Dale, Hay dale. algo también que afecta mucho en esos primeros días cuando uno no tiene experiencia y es el tomar decisiones con cada pregunta de los estudiantes. O sea, el tú decidir qué tú vas a hacer con todas las situaciones que ellos vienen donde ti y para que tú le des una solución o para Ay, que tú lo sí, sí. acompañes en el proceso. Y eso fue, creo que lo más difícil, porque nunca me había tocado. O sea, yo siempre había pensado, ¿qué yo puedo hacer yo en esta situación que me está pasando a mí? Pero ahora es ofrecerle soluciones o ayudarle Sí, a que porque solucionen ellos. si la función Pero de nosotros solamente fuera enseñar, ¿verdad? Ok. Si nosotras solamente fuera enseñar, lee aquí, toca esta unidad, apréndanse esto, vamos a hacer esto, pero no, como bien tú dices, a veces tú tienes que pasarte para el papel de orientar, consolar, comprender, o sea, es una responsabilidad fuerte. Sí, muy, bastante, muy. bastante fuerte, fuerte. No es fácil realmente uno poder estar en esos zapatos de los primeros días. Porque, por ejemplo, en mi caso, Sí. yo inicié con el nivel inicial. O sea, Oh. mi primera experiencia fue en nivel inicial y duré varios años en Ahí, nivel ahí es inicial. que se sabe si realmente tú quieres estudiar eso. Entonces, ay, sí, sí, sí. Y entonces me tocó trabajar con unos niños, ay Dios mío, Señor, que no eran trabajados en sus casas, tenían una conducta, ay, que ahí es donde Dios comienza entonces a forjar tu carácter. Para mí, yo entendía que yo no daba para eso. Yo decía, no, yo no doy para esto, porque como yo puedo enfrentar la diversidad en los niños, o sea, cómo yo puedo enfrentar que este niño viene de un hogar sano, este niño viene de un hogar, Escúchame, Catherine, en ese entonces o sea, cuando tú comenzaste, tú estabas en aula inclusiva. no, En no, ese entonces no. Porque en cabe ese, destacar que actualmente tú trabajas sí, con actualmente yo niños con trabajo, sí, condiciones. exacto, exacto, sí. Pero en ese entonces no, yo inicié trabajando en jornada regular. Entonces, para mí fue todo un reto. Yo decía que no daba para eso, porque los niños realmente yo me pasaba, prácticamente yo me la pasaba voceando, señores. Era como voceando, no Yo te creo que todas subas, comenzamos así. Todas comenzamos así. Mira, quítate, quítate, esto, muchacho, pero te he dicho tantas y tantas veces. Y después yo misma, bueno, yo misma no, yo digo que fue el mismo Espíritu Santo que trabajó conmigo y me hizo ver que quizás yo estaba siendo la persona que les estaba alterando a ellos. O sea, Ah, yo entendí en un momento, yo dije, wow, pero es que ellos, ellos son niños. Y de manera normal, un niño se tiene que mover, tiene que interactuar, tiene que jugar, o sea, ellos tenían su tiempo de que estaban concentrados en la parte académica, pero lo mío era que yo entendía que ellos debían estar sentados.
debían estar sentados, debían estar tranquilos. Y entonces el mismo Dios, porque digo que fue el mismo Dios, ministró mi vida y me enseñó que realmente yo era quien tenía que bajar la guardia, yo tenía que entenderlos a ellos. Y Bajar a que su después nivel. de eso, exactamente, después de eso, entonces yo entendí, yo dije, bueno, yo voy a hacer lo que Dios está hablando a mi vida, voy a tratarlos como niños, voy a entender sus situaciones basado desde donde ellos vienen. Y yo comencé a Exacto. practicar eso y esos niños yo podía decir, y entonces después estaba yo diciéndole a las nuevas, no, no le hables así, que es que ellos son niños, ellos son niños, ellos se tienen que expresar, ellos tienen que jugar, ellos tienen que interactuar, pero eso es parte de lo que corrobora a nuestra experiencia como maestras. Tú sabes que hay muchas maestras que se frustran en el sentido de que quieren, incluso hasta directivos, podría decir, que quieren como que los niños en las aulas, desde los más pequeños a los más grandes, siempre estén derechitos, principalmente los pequeños. Imagínate, hay muchas maestras de nivel inicial que si su aula no están todos los niños así sentaditos, tranquilitos, para ella su aula está desorganizada, si el niño se separa a manipular los carteles, a manipular algún recurso que tiene en el aula que le llamó la atención, que fue le puso la mano, y se frustra de que, ay, se paran demasiado, hablan demasiado, molestan mucho, dicen hasta así, pero no entienden, como bien dice Catherine, que son niños, o sea, son niños. ¿Y En qué hacen los niños? ¿Qué les gusta a los niños? jugar. Jugar, correr, toparle al otro, ¿verdad? Toparle, usted sabe, ¡pam! Toparle así también. Claro. Entonces, a veces uno va como con esa idea de que ellos deberían de estar sentados, y si no están sentados, no están aprendiendo. Y fíjate que el que más se mueve, el que te responde todo. Claro. Así Sí. De hecho, yo tengo un compañero un profesor compañero, que él dice que el día que los estudiantes estén todos en silencio, esa clase no le va a gustar. Para él es. es una clase aburrida, es una clase que no se aprende y le da miedo. Él le gusta que algo de bulla estén haciendo. Sí, que se escuche, que hay niños, que hay Claro. personas ahí, que se está intercambiando ideas, se está compartiendo conocimientos, que ya no estamos en la vieja escuela, que antes era el profesor el protagonista y que solamente él hablaba. O sea, ahora el niño se trabaja en base a sus intereses, que ellos puedan expresarse, y eso es muy importante. Y en mi caso, mi primera experiencia fue hace 6 años, fue fue fuerte, igual que Catherine. Fueron unos niños que o sea, me formaron. Esa fue mi zapata. Ahí yo tuve niños con todos los caracteres de diferentes contextos, porque ahí es lo difícil, cuando no todos vienen del mismo contexto. Ahí hay niños que vienen de familias que son disfuncionales, que tú tienes que trabajar, educarlo, enseñarlo a decir permiso, gracias, mientras que hay otros que vienen con esa educación previa, ¿verdad? Desde casa. Y todo eso uno lo ve en las aulas. Así que yo, la primera vez, por cierto, me dieron esa oportunidad ya yo en términos de mi carrera universitaria y habían unos cuantos niños ahí que yo dije, no, señor, confírmame porque yo como que no sé, porque yo canto en la iglesia y mi garganta, yo llegaba a la casa ronca porque como decía Katherine, uno llega voceando, siéntense, y incluso hay algunas maestras que estoy en contra de eso, que le dan a la mesa, nos emocionamos y le damos a la mesa a veces, ¿verdad? Y no es bueno porque eso también tiene sus repercusiones en los alumnos. Entonces yo voceaba, o sea, yo tengo un timbre de voz fuerte, alto, que cuando yo hablo me escucha el de allá atrás, pero yo entonces tenía que vocear y lo hacía de manera inconsciente, pero ya ahora ya yo entiendo que hay estrategias y hay formas de tú mandar a hacer silencio a los alumnos, ¿verdad? Y nada, fue una experiencia traumática porque tenía una niña que le daba patar zafacón, jalaba el cabello a sus compañeros de una manera muy fea. Los papás no creían que la niña hacía eso. Tuvimos incluso hasta que con el permiso de los directivos grabar para que el padre vea, mire, sí, la niña hace eso.
pero ella no es así en la casa. Dígame que ustedes le han dicho así. Ella no es así en la casa. Claro Todo que el sí. tiempo. Hay que trabajar los padres. Siempre he dicho que los padres se trabajan en conjunto con los niños y Sí. como hacerles conscientes de que qué es lo que es su hijo en la escuela y lo que es en la casa, porque a veces hay niños que se comportan de una forma en su casa y de otra en la escuela, pero hay niños que se comportan de la Ajá. misma manera en los dos lugares, pero los padres no aceptan que se comporte así en el centro Sí. educativo. Pregunta del millón, Mayra. ¿Por qué pasa eso? Más o menos. ¿Por qué tú crees que pasa eso de que el niño a veces se comporta diferente en la casa y en la escuela? Bueno, hay Porque hay varios muchas maestras factores que no entienden porque, eso. sí, bueno, en mi caso, yo quiero mencionar que en mi caso, antes de responderte, en secundaria me pasa mucho con los padres que me dicen, profe, es que ya yo no puedo, ya yo tiré la toalla. Digo yo, pero señora, si usted que es su madre me está Deja. diciendo a mí que usted ya no puede, ¿cómo es posible que usted me diga eso a mí que tengo a cargo 35 más muchachos? Y eso que tú mencionas pasa mucho porque primero, la casa es un ambiente controlado, muchas veces están reprimidos por los mismos padres o por los familiares con los que vive, no tiene otros compañeros o otras personas de su edad con la cual compartir, hablar, pelear, etcétera. Y ya en la escuela sí siente cierta libertad en ese sentido porque es otro ambiente. Ellos saben que hay consecuencias, pero que es un lugar que al mismo tiempo están experimentando la adolescencia o la niñez en este caso, con compañeros, con amiguitos, interactuando, resolviendo cosas del día a día, porque uno dice, bueno, resolución de conflicto. Un conflicto es que si yo me quería sentar en esa silla y viene otro y se sentó Ay, primero, Dios ¿cómo yo lo mío. resuelvo? Ah, comunicación, cómo yo hablo, cómo me relaciono. Entonces, ellos, todo eso se experimenta en la escuela, no se experimenta en la casa, porque en la casa están con los papás y muchas veces lamentablemente ni hablan con ellos. Entonces yo siento que por eso. Y también los padres que no se dedican a tener esas interacciones con sus hijos y luego dicen, ay, que en la casa no hace eso. Claro que no lo va a hacer porque no ve el papá, no hablan con el papá y muchas veces no tienen las experiencias en la que se enfrentan en la escuela. Ujú. Sí, eso también tiene que ver con, yo siempre, en mi caso, como trabajo en la escuela de educación especial, siempre comparto con los padres de que busquen un ambiente externo a la casa. O sea, los niños no son, o los adolescentes no son para estar todo el tiempo dentro de una casa. O sea, y el decir no todo el tiempo también. Ah, que voy aquí, no. Que voy a compartir, no. O sea, ese no hace que la conducta o la disciplina de ese muchacho se manifieste en el centro educativo. ¿Por qué? Porque ahí hay cierta libertad de socialización. Entonces, hay que ver también qué pasa de que los padres, como decía Mayra, a veces no están socializando demasiado con ellos, pero tampoco socializan, no socializan dentro de la casa, pero tampoco fuera de la casa. O sea, no buscan como ambientes en los que ellos se puedan sentir cómodos. Entonces, en la adolescencia, señores, ustedes saben los cambios que se presentan, los muchachos comienzan a pensar lo que ellos quieren pensar, a hacer lo que ellos quieren hacer, a comenzar a externalizar todas esas cosas que se fueron cultivando allí en la niñez, porque realmente siempre le comparto con mis colegas eso. Todo lo que nos pasó en la niñez se va a ir manifestando a medida que nosotros nos vamos desarrollando. Entonces, Ujú. es bueno que los padres también tomen en cuenta eso. No es solo tenerlos en la casa, que mi hijo no sale, que mi hijo se porta bien, que mi hijo, sí, eso no sale, esto es una joya porque no sale de esa habitación. Eso no es normal. O sea, el estar dentro de una habitación desde que llega de su escuela, eso no es normal. Eso no No, no significa debería que ser se así. esté comportando demasiado bien o que sea un excelente muchacho, pero a veces usted ni siquiera sabe qué es lo que se está haciendo dentro de esa habitación porque tampoco hay supervisión. Entonces, eso es Ese, importante tener en cuenta. ese sería otro tema bien
profundo. Eso de la supervisión, ya los niños comienzan a tener sus habitaciones solos, que le dan esa tablet, que le dejan la televisión, que le dejan esos videojuegos, que dejan que se tranquen con los amiguitos, amiguitas, a hacer tareas, y ya tú no sabes más de este muchacho porque él está ahí haciendo tareas, te saca buenas notas, pero tú no sabes, ¿verdad?, lo que está pasando ahí. Pero volviendo un poquito a lo de ese niño, ¿verdad?, que se mantiene tranquilo. No sé si a ustedes le ha pasado en aula que hay, no sé, hay uno o una que es súper tranquilo, tímido, no, o sea, no se relaciona. ¿Les ha pasado ese tipo de alumno que en el aula, o sea, se mantiene siempre en su aula? ¿Habrá en Sí, todas las aulas ese niño o esa niña que se mantiene? ¿Y por qué será? Sí, sí. Porque incluso tú intentas a veces integrarlo y como que prefieren como estar aparte siempre. ¿Será que está pasando algo en ese niño o simplemente no está pasando nada, simplemente parte de su personalidad? Porque hay maestras que se frustran, ay, yo uso demasiada estrategia y él no se integra, él no habla, él no responde. O sea, habría que ¿qué saber será? también, hay que estar claros, señores, como docentes, estemos claros que así como personas no conectamos con todos, a veces no llegamos a conectar con el estudiante. Tengo por experiencia una de nuestras estudiantes, ella tiene 3 años, y ella en el centro educativo, ella no socializa. Ella hace todo lo que haya que hacer de manera académica, pero ella no socializa, ella se mantiene en el aula, no habla, dice pocas cosas, sí, es raro que ella hable. Y su madre nos envió un video de esa niña que nosotros nos quedamos sorprendidas. Entonces, a veces no es un consejo, no nos frustremos cuando veamos que quizás no logramos. Vamos a tratar con diferentes Sí, personalidades. porque es que ahí es que donde la maestra se frustra, como que lo estoy haciendo mal, o sea, no estoy aplicando bien las estrategias. ¿Entiendes? Sí, a Yo veces no creo son que tantas las estrategias, sí, a veces tiene que ver como la forma de conectar y entender como ese estudiante. Ujú. Dígame, sí, Irene. quería mencionar, por ejemplo, como estamos con el tema de nuestro primer día y ese inicio en la docencia, me pasó Ujú, que fui identificando que en el aula siempre están la misma característica de estudiantes en todas las aulas. El tímido, el que habla mucho o el que estudia mucho, o sea, siempre están como la misma característica. Y a veces nosotros, ujú, sobre todo en ese inicio, por la inexperiencia, no vemos y no identificamos. Pero siempre es bueno como que indagar un poco más. A mí me gusta mucho cuando no comprendo del todo un estudiante, conversarlo con otros profes, conversarlo con sus padres e incluso a veces hasta con el consejo de curso de manera prudente, porque así uno va entendiendo muchas cosas, ya que siempre hay un tímido, una tímida, pero casi siempre esa timidez es por razones diferentes, que se exponen de manera diferente en el curso. Entonces, eh, es cuesta arriba, pero lo digo porque uno siempre tiene muchas cosas que hacer, pero hacer esa breve investigación, por así decirlo, nos ujú. ayudaría bastante. Y eso Así que es. a veces se llega a conectar muchísimo también luego de hacerse eso. Se llega a un extremo que ese estudiante hasta cree que usted es su tía, su madre, o sea, se llega a un punto de una conexión muy bonita. Entonces, existen como varias ramas ahí cuando los estudiantes tienen como una actitud diferente a otros. O sea, hay que buscar, sí, como las causas. Es una buena estrategia esa que Mayra decía acerca de conversar con sus padres y todo eso. Pero igual, señores, hay experiencia que hemos tenido que hemos buscado como toda la forma y el estudiante como que se mantiene siempre en el mismo lugar. Ujú. ¿Sabe que en esos días alguien me preguntaba, Clary, ¿cuáles son esos ámbitos o esas habilidades del niño que se debe tomar para uno mismo, porque tú eres quien coloca el mérito, hablando ya del mérito estudiantil?
Y principalmente en el nivel inicial es un reto colocar algunos méritos porque principalmente las profes que tienen sus primeros días de clase, que no saben quizás cómo evaluar a algunos niños, que no quieren mostrar favoritismo y que se enredan a veces ahí en esa parte. Y es que yo le decía que en el aula, hablando de la diversidad, ¿verdad? Que hay niños de diferentes caracteres. Tomar en cuenta siempre que el niño, está el niño que se porta bien, que participa, pero tiene mala conducta. Entonces, Ujú. ¿estaría bien yo como docente premiar a ese niño como mérito? No, ¿verdad? Pero entonces está el niño que tiene buena conducta, que tiene mala conducta, que no participa en la clase porque está haciendo otras cosas e intrépido, pero que hace sus tareas. Entonces, tomar en cuenta de que cada niño es diferente. Yo siempre voy con el ritmo de aprendizaje, que algunas maestras se frustran, ¿verdad? Cuando comienzan a dar clase, que no ve que todos los niños están aprendiendo al mismo tiempo, que hay niños que se le van quedando atrás y a veces la presión de papá, de mamá, la abuela, que el niño no sabe leer, qué pasó, y a veces nos frustramos de que el niño no está como que adquiriendo los conocimientos que debería, mientras otro grupo sí lo está haciendo. Entonces, ¿qué ustedes opinan con esa maestra que a veces se quedan así como que no entienden esa parte de que cada niño tiene su propio ritmo, su propio estilo de aprender, que se frustran porque no encuentran, o sea, dicen, pero yo doy la clase clara y se queda como que frisado o no aporta o el niño no participa? Que ahí hablamos de las estrategias ahorita. Sí. Hay que aprender a conocer a los estudiantes, eso es esencial. Cuando nosotros vamos siempre nos sugieren, o nos sugerían cuando estudiamos, pues ya hace 5 años que yo me gradué, nos sugerían que conociéramos a los alumnos antes de planificar. O sea, vamos a conocer, vamos a socializar, vamos a observar, vamos a darle la participación, vamos a ver cuáles son las inclinaciones, las preferencias que ellos tienen en cuanto a ciertas actividades y estrategias que nosotros pudiéramos llevar a cabo. Entonces, basado en los intereses que ellos tengan, nosotros entonces vamos a planificar, porque justamente a veces creemos que nosotros estamos educación especial es quien simplemente debe planificar conforme a necesidades. Pero tenemos estudiantes en educación regular con diferentes necesidades, con diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces, basado en esos ritmos, basado en esos tipos de aprendizaje, que puede ser que uno de nuestros estudiantes sea del tipo que aprenda a través de la audición, a través de la visión, a través de lo kinestésico. Entonces, todo eso influye en la forma en que los estudiantes logren sus indicadores. Quizás uno de tus estudiantes no te logre lo que dice el indicador en el registro, comprende, lee, escribe, o sea, no te logre esas 3 competencias, pero te la desarrolla quizás dibujando. Entonces, a veces nos limitamos simplemente a lo que dice el libro de registro y es algo que hay que concienciar a los padres, porque los padres creen que los estudiantes están para aprender a leer y a escribir. Entonces, ahí es donde se frustra el docente porque ahí no está aprendiendo a leer, ahí no están aprendiendo a escribir, pero ¿cuáles son las otras habilidades, aptitudes que tiene ese estudiante? Que a través de esas mismas habilidades nosotros pudiéramos trabajar lo que es la comprensión escrita, lo que es la lectoescritura, lo que es la alfabetización. Entonces, ahí es que nosotros debemos enfocarnos en conocer al estudiante, en evaluar al estudiante desde que nosotros entramos en aula y hacer consciente a los padres de cómo entró el estudiante y los avances que está logrando. Siempre es como una buena comunicación entre lo que es la comunidad educativa. Así Totalmente, mismo. sí. Miren, yo sé que lo que voy a decir a continuación siempre nos los dicen en los talleres en torno a la pregunta que hace Clary y lo que está mencionando Katherine, y es que el maestro debe ser abierto
Y eso es todos los días. No hay que esperar un mega evento o una situación súper difícil para de que ser abierto. Todos los días tenemos que ser abiertos en el aula a las diferentes situaciones. Y lo Ujú, otro es ser reflexivo, señores, todos los días, tomar en cuenta si los estudiantes no están aprendiendo, si hay un grupo que se está quedando atrás, qué estoy haciendo, qué puedo hacer, con quién puedo consultar. Y no pretende ser autosuficiente. El maestro que pretenda eso, o sea, no me da miedo decirlo, es muy probable que fracase porque es una profesión que usted necesita de una comunidad. Usted necesita del estudiante, del padre, de los directivos, de todos en la escuela para poder ejercer su trabajo. Solo no lo va a hacer. Terminó ujú. de Yo le, crecer, así es. El que terminó de aprender, terminó de crecer. miren, yo les voy a contar una experiencia que yo tuve. Y mira, que eso no siempre pasa cuando inicias en aula. Te puede pasar ya tú hasta teniendo varias experiencias o años trabajando en aula. Y es que en una ocasión, eh, yo ya tenía como 4 o 5 años, sí, antes de cumplir los 6 en aula, yo tuve una experiencia y es que yo me decompuse. ¿Cómo es? No era yo en ese momento. O sea, pasó una situación que yo me frustré porque yo dije, Dios mío, pero yo no soy así, yo no soy ese tipo de maestra. Y a veces hay docentes que cometen errores, ¿verdad? Porque es de humano errar. Y como docente a veces queremos ser como muy perfectos y creemos que no vamos a cometer errores en las aulas, inclusive. Ahora bien, hubo una niña que me estaba dando, que sé que a muchas docentes le ha pasado, que siempre hay un niño o dos que son el final de principio de año a final. Siempre hay un Lucas, un Juan, un Pedro, una María, una Catherine, una Mayra, que rinden, que rinden y te dan mucha, mucha agua bebé, por decirlo así, en sentido de que tú te la pasas tratando a ese niño, su conducta, es el que te revuelta las aulas y que pone a los niños más activos. Y el día que ese niño falta, como que el aula se siente diferente, ¿verdad que sí? A muchas le ha pasado que tienen ese niño. Y a veces como docentes decimos, ay, qué bueno que no vino hoy fulano. A toda maestra le ha pasado eso, aunque obviamente tú tienes que amar a todos tus alumnos, obviamente todos son importantes, que vengan, ¿verdad que sí? Pero como humano, ¿verdad? A veces sentimos ese alivio. ¿Qué pasa? Yo tenía una alumna, yo estaba dando kinder y ella se me estaba revelando de una manera muy, muy egocéntrica, muy malcriada en el aula, que ese otro punto que si usted como docente no conoce las diferentes etapas que está pasando un niño en su etapa de desarrollo y crecimiento, y usted no entiende de que el niño, por ejemplo, a los 4 años está pasando por esa etapa de egocentrismo, que quiere ir siempre adelante, que quiere ser siempre el primero, que esa es su silla, que es el color de esa silla que quiere, que su lonchera va ahí. Yo tuve una niña en esa situación y con ayuda de papá y de mamá, que siempre iban al colegio, tratamos esa situación y yo como docente pude descubrir que la niña estaba pasando por una etapa de desarrollo. Entonces la niña estaba, mire, súper egocéntrica, malcriada y fuerte. Y quizá yo la juzgué. Dije, pero qué malcriada esa niña. ¿Y por qué ella es así? Pero también había otra más adelante, que ahí donde quiero llegar, que me hizo como que sacar de mi casilla. Y yo dije, en ese momento me cuestioné, hasta entré al baño, lloré porque hasta la directora me escuchó, la coordinadora. Bueno, la niña llegó tarde. Esta es una experiencia que yo sé que a muchas maestras le ha pasado, a mí no me da pena decirlo, simplemente me sirvió como un ejemplo de que eso no se hace, pero que como humanos podemos fallar en las aulas y esto está bien. Ahora, que tú lo repitas, ya es otra cosa, ¿verdad? La niña, yo sin querer le hablé duro, le dije, la niña llegó revolteada y quería quitarle la silla de un color a otra compañera y le empujó y llegó súper y yo le digo, pero niña, tú llegaste tarde.
y le hablé fuerte y la directora estaba del otro lado y yo me sentí tan mal porque yo no soy así, pero en ese momento como que me sentí como que ya la copa de la paciencia, del amor, de la profe Dulce y que yo quería ser y que siempre he sido, en ese momento se fue. Y yo me sentí tan mal, yo entré al baño, yo lloré, yo me dije a mí misma, tú no mereces ser maestra, tú tienes que soltar esto, ¿cómo tú le hablaste a esa niña? Mira, te escucharon, porque ya la directora tenía una referencia de mi persona y mi coordinadora también. Y cuando yo le hablé así tan fuerte a la niña, le dije amiga, ni siquiera la llamé por su nombre. Yo me sentí tan mal y la coordinadora a lo poco entró y me dijo, mire, pero usted es pedagoga, que si yo qué. O sea, yo me sentí tan mal porque yo siempre he tratado de ser una maestra bastante recta, trato de cumplir con todos mis parámetros como docente. Y en ese momento yo entré al baño y yo lloré, o sea, como una niña, y me juzgué, me castigué, me hablé muy mal de que yo elegí la carrera incorrecta. O sea, me llegaron esos pensamientos de repente que nunca en mi vida me había llegado eso. Y yo sé que a muchas docentes les ha pasado que en el aula se muestran muy fuertes, pero por dentro muchas veces son muy vulnerables y lloran cuando le pasan esos tipos de errores. Ahora, ¿qué yo hice? Yo corregí. Más adelante yo no volví a hacer eso. Entonces, no sé si a ustedes le ha pasado ciertos casos que ustedes han tenido que llorar y decir, yo no sé para qué yo estoy aquí. Mayra, no sé si te ha pasado, Catherine. Sí, mira, ese fue mi primer año también. Justamente cuando ustedes hablaban de los estudiantes tímidos, recordé de ese estudiante que ella era muy tímida y por mi inexperiencia yo no supe identificar muchas cosas. Ella estaba pasando por un proceso, incluso psiquiátrico. Por eso le decía, sí, hay siempre hay un tímido en el curso, pero ¿por qué? Y lo de ella era bastante fuerte. Yo estaba haciendo unas acciones que a otros le estaba pidiendo la suya. Ella aparentemente como que se sintió mal y ansiosa, porque como estaba pasando por ese proceso, también hubo un fallo porque no se me informó, pero eso pasa lamentablemente, a veces la información no llega. Y ella se sintió muy mal, tanto así que luego ella me reportó incluso, porque sintió como que le estaba exigiendo y tal vez por su condición en ese momento, aparentemente estaba teniendo algunas consideraciones con ella, otros maestros también. Y luego entonces la orientadora vino y habló conmigo. Y yo me sentí tan mal y lloré porque yo me autoexigí como que yo debí haber sabido que ella no estaba bien. Yo debí haberme dado cuenta que ella estaba pasando por una situación. Y somos humanos y cometemos errores. Y yo realmente no lo vi. Hoy en día, con más años de experiencia, tal vez incluso se me puedan escapar cosas. Por eso decía ahorita, ser abierto, ser reflexivo. Tal vez hay cosas que se me pasen por alto, pero siempre estar en constante revisión y buscar ayuda también. Entonces, eso me hizo a mí darme cuenta que eh, hay situaciones en que no siempre tú vas a tener la solución y no siempre te vas a dar cuenta. Y no somos perfectos. Mal sería que yo hubiese obviado eso y que egocéntricamente simplemente no le hubiese dado importancia. En mi caso yo me sentí súper mal porque ya yo tenía una reputación. Entonces, para mí es importante, o sea, yo sé que no le voy a caer bien a todo el mundo, ni que nadie va a ver mi corazón, lo amable que sea, etcétera. Pero yo me sentí mal porque ya, por ejemplo, la directora, mi coordinadora, tenían una percepción de mí. Entonces, yo dije, wow, en ese ratito, mi testimonio como docente, como la maestra que me han visto, ¿verdad? Durante estos meses, se fue. Entonces eso como que en ese momento como que me frustró un poquito. Yo sé que a muchas maestras, tanto a sus inicios, ¿verdad? Presentan estas situaciones que habla al fuerte, que si acaso maltrata a algún niño y no sabe que eso está penado por la ley, ¿verdad? Que hay, o sea, no puedes tocar de ninguna forma al niño ni maltratarlo porque ahí viene su consecuencia.
Así Catherine, es. ¿ibas a A mí, decir? en mi caso, yo tuve una experiencia y es que tenía un estudiante también, que ese estudiante era un adolescente. Dios mío, Señor Jesús. Esos estudiantes que usted hasta se persigna y sin usted ser católico. Entonces, yo llegué como tan estresada ese día y él comenzó a hablar mucho. Era de estos estudiantes como que son insistentes, que saben que se están comportando mal, pero Ujú. como quiera hacen las cosas como de una manera para que te moleste. Y yo recuerdo que yo tenía una mesita delante. Yo no le toqué a él, pero sí tiré la mesa. O sea, yo tiré la mesa para adelante y la mesa se cayó. Se fue. Porque Ujú. exacto, porque la tiré con ira, o sea, fue como molesta, empujé la mesa así y fui a la dirección, recuerdo yo, y le dije, yo no voy a trabajar en esa aula si no sacan a ese niño de ahí. No voy a trabajar en esa aula. Y de verdad después yo me puse como a pensar y yo dije, wow, pero esa no es la actitud. Yo soy el ejemplo de esa aula. O sea, yo no debería perder. Por eso es que qué bueno que en este tiempo estemos hablando de inteligencia emocional, porque eso también nos ayuda mucho a saber cómo manejarnos en todos los ambientes, incluso en un ambiente áulico. Entonces, en ese tiempo yo dije, wow, yo no debía actuar de esa forma, no debí reaccionar de esa forma, porque es verdad, el muchachito se comportaba muy mal y hacía las cosas de manera insistente, era fuerte. Pero mi reacción es lo que dice lo que yo soy realmente. Una vez se dice, no, Ujú. pero como reaccionamos, eso dice mucho de nosotros. Yo recuerdo que en ese entonces tenía 19 años, sí, 19 años. Oye, 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 ¿qué edad? Estaba Sí, todavía en la etapa de la pubertad. 19 años, pero también era un niño que venía de un hogar disfuncional, o sea, no tenía como apoyo en su casa, su mamá también era una persona tipo nómada que siempre estaba un tiempo aquí, otro tiempo en otra provincia, entonces eran como una forma de él llamar la atención, como de que le prestaran atención. Él hacía eso como Ujú. para que todos le prestaran atención y también para ganar como liderazgo en el aula, para que los demás dijeran, no, pero fulano hace y deshace y se comporta y todo eso. Miren, qué gusto escucharlas. Ya hemos llegado a la parte final y antes de cerrar, hemos resaltado mucho como que esos momentos fuertes, ¿verdad? De nuestras primeras experiencias en las aulas, pero yo sé que también hemos tenido bonitas experiencias con muchos alumnos que hoy en día te ven y te abrazan y orgullosos de que tú le hayas dado clase, de lo mucho que aprendieron, que aún van y te visitan a tu aula. Mayra, cuéntanos todavía, esos momentos bonitos que también que pasaste y que sigues pasando también, ¿verdad? En el aula, que no todo es malo, no todas las experiencias son difíciles. Bueno, yo de hecho quiero contar algo reciente y aunque tal vez sea algo esperado que uno se imagina que puede ocurrir, pero yo siempre he sido titular o maestra encargada de un aula este año escolar debido a que estaba embarazada. Realmente no tenía ningún curso titular. Y los cursos titulares son los que siempre se relacionan más con el maestro y demás. Eh, y hubieron dos cursos que de hecho me prepararon un baby shower para el bebé. Eso fue Wow, demasiado bello, demasiado bello. Me hicieron que tú no te lo regalos, o sea, esperabas. y no solamente la parte de baby shower, hicieron también como una carta a futuro para el bebé. Yo, Wow. digital y escrita a mano también. Fue demasiado hermoso. Yo me sentí muy, muy querida, muy agradecida, porque también esos momentos que son momentos muy lindos que son varias Ujú, cosas. El curso se une, o sea, incluso los que no se llevan bien se ponen de acuerdo para hacer algo para las profes. ujú. También todo el trabajo
se ve reflejado ahí, porque a pesar de que tú incluso le exiges a ellos, que tú dirás, bueno, tal vez ellos no quieren saber de mí porque yo le exijo mucho. No, al contrario, lo valoran y en las evaluaciones, porque en mi centro se evalúan, los estudiantes evalúan a los maestros, ellos lo dicen que a pesar de que se le exige, también es como una exigencia con respeto. Yo siempre digo, no importa la edad que usted tenga, usted hay que respetarlo. Entonces, veo ahí en esa acción de ellos un cariño genuino hacia mí. Qué linda. Y usted, señorita Katherine, ya en esta parte final, ¿qué experiencia bonita has tenido con tus alumnos? Puede ser en tus inicios o ya ahora. Sí, el hecho de ser docente, de verdad que es una experiencia bonita, porque están los momentos difíciles, claro que sí, que están, pero no todo es feo. El hecho de nosotros dar de nosotros a otros y ver crecer a esos niños y ver el cariño, sobre todo cuando tú sales, porque es como tú sales por ahí y todo el que te ve, profe, profesora, mi profesora, yo estudié, o sea, yo estoy en un tiempo que yo digo, Dios mío, pero me siento vieja. O sea, veo adolescentes, algunos que Sí, tú están lo ves terminando grandote y ya. tú dices, pero ¿cuándo fue que crecieron? Cuándo fue que crecieron? Y hablan muy bien. El hecho de que tus estudiantes hablen muy bien de ti, de que sí eras fuerte, porque por ejemplo, sí, fuerte, la profesora fuerte, pero nos enseñaba, porque entré en una etapa en la que si hay que abrazarlo, vamos a abrazarlo, que si hay que hablar con ellos, vamos a hablar con ellos. Y entonces se ganó como esa confianza y ese amor. Todavía también el hecho de hablar de educación especial, por ejemplo, que es donde estoy ahora, es un tema como que sensibiliza mucho. Y el ver que esos estudiantes te abrazan, te buscan, te llevan mentas, porque ellos son así, te llevan su merienda para compartirlas contigo. Eso te hace ver que realmente ellos tienen cierto aprecio hacia tu persona. E incluso una de las estudiantes de allá de la escuela siempre me envía notas de voz a mi teléfono, le toma el teléfono a su mamá y me envía notas de voz. Profe, te amo mucho, te quiero mucho, te amo, te amo. Y yo no soy docente de habla, o sea, yo estoy ahora mismo como directora coordinadora, pero eso te hace ver que sí lo estás haciendo bien, que sí ellos te aprecian, que sí ellos tienen ese cariño hacia ti. Entonces, eso te motiva a seguir dando lo mejor de ti. El tú ver que independientemente de cómo tú seas, por ejemplo, en el caso de la educación especial, o sea, no hay discriminación, no hay forma de que ellos te vean diferente, ni siquiera entre ellos. Ese cariño que ellos proyectan te hace seguir adelante y decir, wow, Dios me puso aquí y realmente es donde debo continuar. Así es. Yo me he llevado la experiencia bonita de la satisfacción de los padres y también el cariño de los niños cuando ellos bueno, en mi caso que son de inicial, ¿verdad? Que te comienzan a pasar la manita, que te dicen, profe, tú eres linda, profe, te quiero, o sea, todas esas palabras que quizá uno lo ve como, ay, sí, te quiero, pero se portan mal, te quiero, pero todas esas palabras así de expresadas por los niños realmente significa mucho porque ellos te están viendo como una figura de seguridad, están viendo como una figura de confianza y muchas veces no tienen en casa quien le dé un abrazo. Por eso muchos aman ir a la escuela porque ahí está mi profe que me da un abrazo, que me dice todo va a estar bien, síguete esforzando, lo haces bien. Quizá en esta no te salió, pero en la próxima sí te va a salir. O sea, nos ven como una figura realmente de mucha confianza y eso es bueno, pero hay que saber ver hasta dónde dejar llegar esa confianza. Eh, Nuestras experiencias ha sido diferente cada una ha tenido sus altibajos en cada experiencia, ¿verdad? Tanto al principio como en el recorrido que hemos tenido y todavía nos falta, ¿verdad? Muchas experiencias, pero ojalá que todas sean buenas
y las que no sean tan buenas, poderla tomar como un aprendizaje para mejoras, ¿verdad? Así que un consejo ya para cerrar a esas maestras que están iniciando, que no se frustren principalmente, ¿verdad? De cuando las cosas no salen quizá como ella la planificaron. Puede pasar muchas cosas en las aulas, ¿verdad, Mayra? Bueno, yo voy a repetir algo que ya mencioné, ser flexible. Otro consejo es, y me disculpan, yo he aprendido mucho de profes que tienen muchos años de experiencia, pero hay que coger y dejar, porque muchas veces hay profesores que están muy cansados, desgastados en la escuela, y cuando tú llegas nuevo, quieren como arrastrarte en esa misma línea, y entonces tú no te das la oportunidad de tú tener tu propia experiencia. Entonces, coger y dejar, tener pendiente esa parte y enfrentar las situaciones con moderación y buscando ayuda también. O querer ser como aquella maestra, ¿verdad? Hacerlo como aquella maestra y como que no descubren su propia identidad, sino que se la pasan muchas veces queriendo ser como otro. Y cada quien tiene su propio brillo, su propia luz, su vibra. Diga, Catherine. Así es. Nada, en mi caso, pues que motivarles a continuar creciendo, a conocer a sus estudiantes. Es verdad que al inicio siempre es difícil. No se cansen de conocer, de investigar, de buscar estrategias que se adapten a las necesidades que tengan sus estudiantes. Trabajen usted mismo, sobre todo en conocerse en usted, en ser inteligente emocionalmente, porque a veces solo nos centramos en el área educativa, pero no nos centramos en trabajar en nosotros. Entonces, trabajemos en nosotros. La docencia es un poco complicada porque tiene todas sus contras, pero sí se puede crecer, sí se puede llegar allá al ámbito ya de la adaptación, sí se puede dar lo mejor de nosotros en el aula. Así es. Mi consejo es, cuando tengan que pedir ayuda, pidan ayuda. No se queden callados. Si usted entra por primera vez a una aula que usted no sabe cómo se hace esto, cómo se pone así, qué tengo que hacer, pregunte. Porque a veces queremos encasillarnos, tenemos vergüenza, porque se supone que yo como maestra tengo que sabérmela toda, y no. Todavía hay maestros que tienen 15, 20 años en aula y todavía están tomando talleres, diplomados, haciendo maestrías, actualizándose. Entonces, ese es mi consejo, manténgase actualizándose y busque ayuda cuando la necesite de sus propios colegas. Hay algunas docentes, ¿verdad?, que no dicen, ay, no, yo a esa persona no le pido ayuda, yo prefiero hacer mi cosa sola. Entonces, el trabajo en equipo, que es otro tema, el trabajo en equipo es muy importante. Y nada, sean fuertes y recordarle que somos humanas, tenemos derecho a veces a cometer errores, pero no devolverlo a repetir, sino a mejorar. Así que, Catherine y Mayra, muchísimas gracias por este primer episodio. Espero que sea de gran bendición para todo el que nos vaya a escuchar. Dios le bendiga mucho y nos vemos en una próxima. Amén. Gracias a ti, Clary. Gracias. Bye. Bye.